Muy bien. A continuación voy a explicar la resolución de un circuito de corriente alterna que consta de un arreglo de resistores que oscilan entre 30 y 400 ohmios. En este caso es un circuito que quieren usar para acoplar un dispositivo que funciona a un voltaje entre 30 y 50 voltios AC, el cual quieren conectar entre los dos polos que ven aquí, donde dicen Vout. ¿Ya? Entonces ahí es donde van a tomar el voltaje que va a suministrar este circuito, perdón. Entonces nos preguntan, ¿podrá el circuito proporcionar el voltaje necesario para que funcione el dispositivo que quieren conectar? Y dos, nos preguntan cuáles son las corrientes que fluyen dentro de las ramas de este circuito. Muy bien, para poder empezar con la resolución de este ejercicio, tenemos que primero ver un poco de qué consta. Tenemos dos mallas, ¿ya? Dos mallas dentro del circuito. Tenemos tres ramas. Una rama consta del resistor 5, esta primera fuente, ya que de 110 voltios pico a 60 Hz, y este segundo resistor, que es de 200 ohmios. La segunda rama consta del resistor 2, la fuente que está en formato senoidal, ¿ya? En expresiones senoidales, y el resistor 4, que es de 100 ohmios. Y finalmente la tercera rama es esta del medio, que está entre las dos mallas, ¿ya? Y consta únicamente el resistor 3 de 400 ohmios. Entonces, vamos a empezar a resolver este circuito. Para ello utilizaremos el método de mallas, ¿ya? Y básicamente es lo mismo que nosotros aplicábamos cuando hacíamos resolución de método de mallas con circuitos DC. Entonces, nosotros escogemos un sentido de análisis para cada una de las mallas. En este caso, la malla 1 la vamos a escoger en sentido horario, es decir, en sentido negativo. Lo mismo que la malla 2, en sentido horario. Entonces, como cogemos, vamos a meternos con la malla 1, ¿ya? En el contexto de la malla 1, vemos que la flecha entra por el resistor 1 desde el lado izquierdo, por lo tanto, ahí es donde vamos a ubicar el polo positivo del resistor. La resistencia 3 vista desde la malla 1, ya, en la flecha de sentido análisis entra por el lado de arriba, por lo tanto, ahí es donde vamos a ubicar el polo positivo. Y la resistencia 5, visto desde la malla 1, con el sentido de la flecha de giro, la flecha de sentido análisis, perdón, entra por el lado derecho, por lo tanto ahí es donde vamos a ubicar el polo positivo. Recuerda que el polo positivo de la fuente nosotros no lo elegimos, eso lo da el ejercicio. Vamos a ver ahora desde la malla 2. La resistencia 3 vista desde la perspectiva de la malla 2, ya viendo el sentido de análisis de la flecha, vemos que la flecha entra por abajo. En este caso, desde la malla 2, el polo positivo está desde abajo de la resistencia 3. En la resistencia 2, el polo positivo está desde el lado izquierdo, pues la flecha entra desde el lado izquierdo, si comenzamos a proyectarla. La fuente, pues ya sabemos que el polo lo suministra el ejercicio, esto nosotros no lo elegimos. Y el resistor 4, la flecha entró desde el lado derecho. Por lo tanto, ahí es donde ubicamos el polo positivo. Ahora bien, las corrientes, ya para hacer método de malla, la regla es que las corrientes van a tener el mismo sentido, ya, del sentido de análisis de malla. Es decir, esta flecha giratoria, pues, va a indicarnos cuál es el sentido de la corriente para las ramas que no tengan acompañadas, ya, otra malla. Por ejemplo, en este caso, esta rama que compone el resistor 5, el resistor 1 y esta fuente, ya es la que no acompaña no la acompaña otra malla complementaria. Por lo tanto, esa vamos a designarla como corriente de la malla de la rama 1 en función del tiempo. Para este caso también tenemos otra rama a la cual no la acompaña otra malla, en este caso I sub 2 en función del tiempo. ¿Ya? La rama del medio no le vamos a poner una nomenclatura inicialmente a su corriente, ya que esta la vamos a calcular directamente a partir de I sub 1 en función del tiempo e I sub 2 en función del tiempo. ¿Ya? No es como antes que en los primeros ejercicios que nosotros habíamos
analizado este nodo y ahí habíamos aplicado la ley de corrientes de Kirchhoff. No, esta vez lo vamos a hacer directamente con I sub 1 e I sub 2, que es el método que usa el profesor Jair. Ok, además vamos a designar a las fuentes de voltaje, bueno, con una nomenclatura. En este caso, para esta la vamos a poner como voltaje 1 en función del tiempo y a esta como voltaje 2 en función del tiempo. El subíndice es haciendo referencia a la rama en la cual están, en este caso rama 1 y en este caso rama 2. Aplicaremos entonces ley de voltaje de Kirchhoff a la malla 1, tal cual como lo hacíamos con circuitos DC. Entonces, en este caso, recuerda que la corriente y el sentido de análisis van en la misma orientación. Por lo tanto, si esta flecha entra por acá, por este lado de la fuente, ya, y sale por el positivo. Como sale por el positivo, el voltaje de esa fuente es positivo. Ahora bien, si continuamos por aquí, la flecha entra por aquí, pero sale por el negativo del resistor. Entonces, el voltaje en esta resistencia será igual a la resistencia 1 multiplicada por la corriente de la rama 1, pero negativo, porque sale por el negativo. Ahora vamos al resistor 3, y aquí hay que tener mucho cuidado. La regla que recomiendo para hacer el análisis cuando tenemos componentes entre dos mallas es la siguiente. Primero, mira que tenemos polo positivo y polo negativo aquí. Mira por dónde entra la flecha de la malla en la que estás analizando. Entra por el positivo y sale por el negativo. Como sale por el negativo, ya vamos a poner el negativo multiplicado por el valor del resistor, el cual va a estar multiplicado por la corriente de la malla en la que estás analizando, menos la corriente de la malla que lo acompaña, en este caso la malla 2. Y la corriente de la malla 2 es I sub 2. Es decir, vamos a multiplicarlo por la corriente I sub 1 menos I sub 2, porque I sub 1 es la corriente de la malla que estás analizando, e I sub 2 es la corriente de la malla complementaria o la malla que acompaña a este resistor. Entonces lo hacemos en este sentido. ¿Ya? Unos paréntesis para indicar que se están multiplicando por la diferencia entre I sub 1 e I sub 2. Muy bien. Ahora vamos al resistor 5. La flecha entra por el positivo y sale por el negativo. Como sale por el negativo, vamos a poner el signo negativo y el voltaje que cae en este resistor será el resistor 5 multiplicado por la corriente de la malla 1 en función del tiempo. Como viste, es el mismo método de malla que aplicas para circuitos DC, pero en este caso lo estás haciendo, la única diferencia es que estamos utilizando voltaje en función del tiempo, ¿ya? Pero es lo mismo. Entonces vamos a hacerlo con la malla 2 para que repasemos. Entonces, empecemos con esta fuente. La flecha entra por este lado de la fuente, pero sale por el lado negativo de la fuente. Por lo tanto, ponemos que el voltaje 2 en función del tiempo es negativo. Ahora bien, de este lado en el resistor 4, la flecha entra por el positivo, pero sale por el negativo. Por lo tanto, el voltaje que cae en el resistor 4 es la resistencia 4 multiplicada por la corriente de la rama 2. Aquí es lo que tenemos. Ahora vamos al resistor 3. Recuerda, estamos analizando desde la malla 2. Por lo tanto, ahora, en este contexto, la corriente que corresponde a la malla actual es I sub 2 y la corriente que corresponde a la malla que acompaña al R3 será I sub 1. Entonces, empecemos con el signo. Entra por el positivo y sale por el negativo. Por lo tanto, pones negativo y pones el resistor 3, o sea, el resistor al cual estamos analizando. Y lo vas a multiplicar por la corriente de la malla actual menos la corriente de la malla que lo acompaña. En este caso será I sub 2 en función del tiempo menos I sub 1 en función del tiempo. Mira que en la malla 2 esta resta es al contrario. Aquí en la malla 1 era I sub 1
en función del tiempo menos i sub 2. Aquí es lo contrario, aquí es i sub 2 menos i sub 1, porque lo estamos viendo desde la perspectiva de la malla 2. Ahora vamos a pasar al resistor 2. Entonces, la flecha entra ¿por dónde? Por el positivo de la resistencia y sale por el negativo. Como sale por el negativo, el voltaje que cae será menos el resistor 2 multiplicado por la corriente de la rama 2. Es lo que vemos acá. Muy bien. Ya tenemos las dos ecuaciones, como lo ves, lo tenemos en notación, es decir, lo tenemos como símbolos para poder empezar a reemplazar valores mucho más fácilmente. Pero ahora, ¿qué pasa? Nos encontramos con que el voltaje sub 1 en función del tiempo nos dan es el voltaje pico y nos dan la frecuencia, pero no nos dan la función senoidal. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros ahí? Bueno, esto es sencillo. Si nosotros ya tenemos el voltaje pico, recuerda que yo expliqué la semana pasada que en una senoide el término numérico que acompaña al seno antes va a ser el voltaje pico. Por lo tanto, ya ese primer término ya lo tenemos acá, 110 voltios pico. Ahora, el problema viene con la frecuencia angular. Ya, aquí nos dan una frecuencia, pero no es la frecuencia angular. Mira que esto nos mide en hertz. Y la frecuencia angular debe estar en radianes por segundo. Pero hay una ecuación que nos permite relacionar esas dos variables. Y es que la frecuencia en hertz es igual a la frecuencia angular sobre 2pi. Como esta ecuación ya nos define esa relación, únicamente es despejar la frecuencia angular de aquí. Pasamos el 2pi al otro lado de la igualdad y tenemos que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia que nos está suministrando aquí el ejercicio. Bien, lo podemos reemplazar este valor. Una vez lo reemplazamos, multiplicamos los 60 Hz por 2pi y ya obtenemos el valor de la frecuencia angular, que es 120 pi radianes por sobre segundo. Ahora, ya tenemos 110, que es el voltaje pico aquí, y tenemos la frecuencia angular, 120 pi. Por lo tanto, la expresión en formato de senoide es 110 seno de 120 pi t en voltaje, para el voltaje 1. Ahora, yo no sé si te acuerdas que cuando nosotros vamos a hacer los cálculos, ya cálculos con circuitos AC, nos conviene trabajar en formato fasorial, que es el dominio de la frecuencia. Entonces, para poder convertir de senoides a fasores, es recomendable que transformemos este seno a un coseno. Y para ello, recuerda que teníamos las identidades trigonométricas, ¿ya? Entonces, esas identidades trigonométricas las vamos a usar para transformar este seno. Y si vemos aquí, la función seno de omega t es igual al coseno de omega t menos pi medio. Por lo tanto, a esta expresión que está dentro le vamos a restar pi medio para convertirla a coseno. Es lo que vemos acá. A 120 pi t le restamos pi medio. Y de esta forma obtuvimos, cambiamos este seno a coseno. Teniendo esto así, ya vamos a convertirlo a fasor. Únicamente es tomar el valor de la magnitud, 110, y el valor de la fase, que es menos pi medio, y ponerlo de esta forma. 110 ángulo de menos pi medio. Y esto ya es un fasor. Cabe resaltar que mira que como ahora esto es un fasor, la notación que teníamos B sub 1 en función del tiempo, ahora le quitamos esta función del tiempo y la pusimos en mayúscula, indicando que esto ahora está en el dominio de la frecuencia. Y ya el tiempo aquí no nos va a afectar, bueno, entre comillas, no nos va a afectar en nada. ¿Ya? Entonces ahorramos bastante cálculo aquí, bastante complicación a montar hacer los cálculos. Pensemos entonces a la fuente 2. Tenemos 110 el seno de 120 pi por t más pi cuarto, es la expresión que nos da el ejercicio. Pero como queremos transformarlo a fasor, recuerda que las identidades trigonométricas nos ayudan a convertir esto a cosenos, que con los cosenos ya podemos pasarlo directamente a fasor. Únicamente es cuestión de restarle a esta expresión pi medio, como lo habíamos definido antes. Entonces vamos a hacer esto. A esta fase de pi cuarto le vamos a restar pi medio. Entonces hacemos el cálculo, pi cuarto menos pi medio es menos pi cuarto.
Y así tenemos la expresión en coseno, la cual ya podemos transformar directamente a fasor tomando 110 y menos pi cuarto. Entonces, notación B2 en función del tiempo ya no va a ser así, sino que va a ser B mayúscula 2 y le quitamos esa función porque ya tenemos el dominio de la frecuencia. Muy bien, tenemos estas dos fuentes. Ya ambas estamos hablando en el mismo idioma, ambas fuentes. Ya podemos empezar a utilizarlas dentro de nuestra ecuación y vamos a ir reemplazando valores directamente. Para ello, empecemos con la malla 1. Si reemplazamos la fuente 1, o el valor de la fuente 1, que es 110 ángulo de menos pi medio, aquí en esta ecuación, b sub 1 en función del tiempo, nos queda esta expresión. Como ves, mira que ya aquí estamos poniendo valores numéricos dentro de esta ecuación. Ahora bien, nosotros tenemos unos resistores. Estos resistores que están aquí, nosotros tenemos que reemplazar su valor numérico acá. Por ejemplo, para R1 es 200 ohmios, para R3 es 400 ohmios y para R5 es 200 ohmios. Si lo reemplazamos, mira cómo nos queda la expresión. Nos queda ya con valor numérico. Lo único que desconocemos hasta ahora es el valor de I sub 1 e I sub 2, pero eso es lo que nosotros queremos hallar. Y con una sola ecuación no lo vamos a hacer. Pero entonces vamos a organizarla lo más que podamos. ¿Ves esta expresión que está aquí? Mira que tenemos un menos 400 I sub 1 menos I sub 2. Está multiplicando todo esto. Entonces vamos a operar. Este menos 400 lo multiplicamos por I sub 1 y también lo multiplicamos por I sub 2, teniendo en cuenta los signos. Menos por más, menos. Y menos por menos, más. Al hacer esto, nos queda una expresión totalmente separada. Y únicamente tenemos que prestar atención ¿a qué? A, a los términos que tengan I sub 1. ¿Ya? Los términos iguales dentro de los sumandos. En este caso, menos 200 ohmios I sub 1, menos 400 ohmios I sub 1, menos 200 ohmios I sub 1. Estos tres términos pueden operarse porque tienen la misma variable. Entonces, únicamente lo que hacemos es restarlas y tenemos que menos 200 menos 400 menos 200 es menos 800 ohmios I sub 1. Ahora, como este término no le acompaña nada, es decir, no hay otro sumando con I sub 2, queda igual. Muy bien. Finalmente, el término del voltaje, que es el término independiente, que no le acompaña ni I sub 1 ni I sub 2, vamos a pasarlo al otro lado de la igualdad. Una vez hecho esto, tenemos nuestra primera ecuación, la cual nos va a servir para poder hallar los valores de I sub 1 e I sub 2, pero ella sola, no, con esa sola no podemos hallarlo, tenemos que hallar otra ecuación que nos ayude. Es ahí donde vamos a entrar entonces con la malla 2. La malla 2 ya la habíamos analizado previamente y habíamos tenido esta ecuación. Entonces vamos a empezar a reemplazar valores. Recuerda que habíamos de las fuentes, cuando la estandarizamos, mira que ya teníamos el valor de 110 ángulo de menos cuarto. Ese valor lo vamos a reemplazar en esta ecuación que está aquí, obteniendo así esta expresión, ya con un valor numérico. Ahora, al igual que en la malla 1, tenemos R4, R3 y R2, los cuales tienen también un valor numérico que nos especifica el circuito. Ese valor numérico lo vamos a reemplazar dentro de esta expresión y mira lo que tenemos. Tenemos ya una expresión en términos numéricos que podemos empezar a operar. Pero para ello primero vamos a organizar esta expresión que es un producto de resta. Para ello vamos a operar menos 400 por I sub 2, menos 400 por I sub 1, teniendo en cuenta la ley de los signos. Menos por más, menos, y menos por menos, más. Al hacer esto, mira cómo nos queda la expresión. Simplemente se separaron esos términos y ya tenemos toda una serie de sumandos que podemos empezar a analizar. ¿Y qué analizaremos? Los que tengan los términos iguales, en este caso, I sub 2 en función del tiempo. Mira que tenemos menos 100, menos 400, menos 30. Eso lo podemos empezar a resolver y operándolo obtenemos el valor de menos 530. Ten en cuenta que mira que estoy poniendo I sub 2 como
como el segundo sumando, ya que esta es una ley conmutativa. Nosotros podemos conmutar el orden de los sumandos sin que nos afecte el resultado. Primero pongo el término de i sub 1, que es 400, porque no hay ningún otro i sub 1 que lo acompañe en esta expresión. Se mantiene de esta forma. Ahora el término independiente, que es 110 ángulo de menos pi cuarto, vamos a pasarlo al otro lado de la igualdad. De esta forma obtenemos esta ecuación, esta segunda ecuación que nos va a servir para poder obtener el resultado de i sub 1 e i sub 2. Pero primero vamos a hacer una pequeña aclaración. Aquí tenemos i sub 1 en función del tiempo e i sub 2 en función del tiempo. No obstante, mira que los resultados que hemos obtenido de voltaje están en términos fasoriales, por lo cual estas expresiones que están aquí, nosotros tenemos que cambiarle la notación. Ellas no van a estar en función del tiempo en este cálculo cuando tengamos el resultado. Ellas van a estar en términos fasoriales, de esta forma, i sub 1. Por lo tanto, ya teniendo esto, vamos a obtener un sistema de ecuaciones. Ya, un sistema de ecuaciones tal cual como lo habíamos hecho en el análisis de malla en circuitos de C. Mira que ya tenemos las dos ecuaciones aquí organizadas en una variable S. Vamos a convertir este sistema de ecuaciones y bueno, quiero resaltar que mira que los resultados están en términos fasoriales. Y cuando hablamos de fasores, hablamos de números imaginarios que pueden ser operados. ¿Ya? Entonces, esto vamos a convertirlo ahora sí a una matriz y tenemos esta matriz que está acá, donde la matriz principal es esta de menos 800, 400, menos 530 y 400, y este es el vector de resultados. El vector de resultados es lo que tenemos acá, en este caso los voltajes. Muy bien, ahora, gracias a esta matriz podemos utilizar el método de Cramer para poder hallar tanto la corriente I sub 1 que corresponde a esta primera columna como la corriente I sub 2 que corresponde a esta segunda columna. Para ello, vamos a empezar con I sub 1. Para hallar I sub 1, recordemos que el método Cramer dice que es la determinante de la matriz principal, pero reemplazando la primera columna, o sea, la columna de I sub 1, por el vector de resultados, acá, dividido entre la determinante de la matriz principal, sin ninguna modificación. Esto quedaría de esta forma. Como ves, mira que el vector de resultados está en la primera columna de la matriz principal. Y estos dos términos que quedan iguales, solamente que se le tenemos que calcular la determinante. Además, tenemos abajo la determinante de la matriz principal sin ninguna clase de modificación. Esto se puede resolver manualmente, de hecho tiene que resolverse manualmente inicialmente, o sea, para hacer la determinante esta, ya que la calculadora no permite calcularlo directamente, valga la redundancia. Entonces, para ello multiplicamos la primera diagonal y la restamos menos la multiplicación de la segunda diagonal. Además, vamos a calcular la determinante de esto abajo directamente, ya que esto sí se puede resolver con una calculadora rápidamente. Entonces, aquí abajo tenemos en el denominador el resultado de esta determinante y arriba tenemos esta expresión. Mira que es la multiplicación de la primera diagonal, que sería menos 110, ángulo de menos pi medio, multiplicado por menos 530. Todo eso restado menos 110 ángulo de menos pi cuarto, multiplicado por 400. Ahora, esta expresión de aquí nosotros podemos resolverla manualmente. ¿Recuerdas que nosotros teníamos unas reglas de resta o suma, de multiplicación, de división, de inverso y raíz cuadrada para multiplicar fasores? En este caso nosotros tenemos una expresión en formato polar, ya, que es 110 ángulo de menos pi medio, multiplicada por un escalar, que es menos 530. En este caso, nosotros simplemente es cuestión de multiplicar menos 110 por menos 530 y obtenemos el valor de la magnitud. Y como la fase de este menos 530 no existe, es decir, es una fase de cero, este ángulo será el mismo. ¿Ya? Luego de esto, el resultado tenemos que convertirlo a formato
coordenadas rectangulares que nosotros hayamos definido unas ecuaciones con las cuales podíamos obtener eso, que era únicamente para el caso de la parte imaginaria, era el valor de la magnitud del fasor multiplicado por el seno del seno de la fase. En la parte real, o la obteníamos era la magnitud del fasor multiplicada por el coseno de la fase. Claramente esto lo podemos hacer manualmente a punta de cálculo. Y el proceso inverso también se puede hacer con esta ecuación, estas ecuaciones aquí que en este caso no aplican. No van a aplicar porque a nosotros nos interesa es convertirlas rectangulares para luego restarlas. No obstante, este proceso es tedioso y va a demorar mucho en hacerse, por lo cual tú puedes utilizar una calculadora científica para poder calcular esto directamente. Entonces, ese es el método que yo utilicé para poder resolver esto con una calculadora. No me tardo más de medio minuto en resolverlo, obteniendo esta expresión que ya la tengo directamente en coordenadas polares. Ahora bien, como esto está dividiendo una escalar, recuerda que la fase va a mantenerse igual y lo único que tienes que hacer es dividir la magnitud entre el denominador que está aquí. Al hacer esto, obtenemos este resultado, ya un valor de corriente que está en formato fasorial. Pero a nosotros nos interesa tenerlo ahora en formato de senoides para poder graficarlo en GeoGebra más adelante y poder analizarlo. Entonces nosotros lo vamos a transformar ahora a senoides simplemente manteniendo el mismo magnitud. Recuerda que en la senoides el número que acompaña al coseno o al seno es la magnitud y lo que está dentro del coseno ya, me refiero al término que suma o resta a omega t, es la fase. En este caso la fase es menos 2,42, se mantiene aquí. Y omega t es 120 pi t, que es lo que ya nos había dado el ejercicio inicialmente. Que nosotros para el voltaje sub 1 lo habíamos calculado, que el omega, o sea, la frecuencia angular, era de 120 pi radianes por segundo. Muy bien, este término vamos a ir guardándolo y vamos a empezar a calcular I sub 2 de la misma manera. Recuerda que para calcular I sub 2 con método de Kramer es la determinante de la matriz original a la cual se le reemplaza la segunda columna, o sea, la columna de I sub 2, por el vector de resultados, que es este que está acá. Y todo ese resultado se divide entre la determinante de la matriz original. Al hacer esto, mira que nos queda esta expresión que está acá. Determinante de esta matriz, donde mira que la primera columna se mantiene igual y la segunda columna se le reemplaza por el vector de resultados. Y todo eso se divide entre la determinante de la matriz original. Ahora bien, al hacer la misma operación que hicimos al inicio para calcular I sub 1, mira que nos queda esta expresión. La determinante del denominador ya se calculó y esta parte se aplicó la regla de cálculo analítico de la determinante, que es diagonal primera menos diagonal segunda. Recuerda que diagonal primera se refiere a la multiplicación entre este valor de menos 800 por 110 ángulo de menos pi cuarto, que es lo que tenemos acá. Y la segunda diagonal sería el producto entre 400 y menos 110 ángulo de menos pi medio. Al resolver esto en la calculadora, obtuve este resultado que está aquí. Y este resultado que está de esta forma, nosotros podemos ya calcularlo directamente dividiendo la magnitud, o sea, 64.839 entre 264.000 ¿ya? En el denominador. La fase se mantiene igual porque acá abajo no hay ninguna otra fase que tenga que operarse. Al hacer esto, obtengo este resultado en amperios, que es la corriente I sub 2. Y a nosotros nos interesa tenerla en formato de senoides, ya transformándola desde aquí, desde el término fasorial hasta el término cosenoidal, que es simplemente tomar la magnitud, acompañarla con el coseno y tomar la fase, sumarla con omega t del coseno. Este término lo vamos a reservar, porque ya tenemos I sub 1 e I sub 2. ¿Ya? Ahora bien, resulta que también tenemos que hallar cuál es la corriente que pasa por el resistor 3, ya que esta es una rama distinta
a la rama que pasa por R2 y por R1. Para ello tenemos dos formas: irnos a las ecuaciones que habíamos sacado en la malla 1 o irnos a las ecuaciones que habíamos sacado por la malla 2. De cualquiera de las dos formas vamos a tener el mismo resultado. Yo voy a irme a las ecuaciones de la malla 1 y te voy a explicar cómo es el método. Vamos a calcular IR3. En la malla 1 nosotros habíamos sacado una última ecuación, que es esta que estoy señalando con el puntero, esta que está acá. De aquí habíamos obtenido esta expresión que está aquí, ¿ves? Analizando las corrientes que pasan por R3, que es I sub 1 menos I sub 2. Este I sub 1 menos I sub 2 es el que nos va a servir para poder calcular la corriente que pasa por R3. Entonces, nosotros lo único que vamos a hacer es reemplazar el valor de I sub 1, que ya lo tenemos, y el valor de I sub 2, que también lo tenemos. Pero obviamente lo vamos a reemplazar en términos fasoriales para poder calcularlos. Esta resta, recuerda que sin calculadora, ya, científica, implicaría transformar cada uno de estos fasores en formato rectangular y restarlos, para luego volver a convertirlos a formato polar y ahí transformarlo de nuevo a coseno. Pero como yo tengo calculadora científica, yo puedo restar estos directamente con la calculadora, obteniendo así este resultado que está acá. Así obtenemos que IR3 es igual a 0,20851 amperios pico, desfasado a menos 0,97 radianes. Muy bien. Ahora esto lo podemos volver otra vez a formato de senoides. Mira que aquí ya lo tenemos de nuevo en función del tiempo. Y este valor lo vamos a reservar acá. Ahora bien, quiero poner a la vista los voltajes que hayamos calculado. Bueno, estos dos voltajes que estábamos acá, pero en formato de senoides. ¿Por qué? Vamos a hacer un pequeño análisis de los resultados que tenemos acá, para poder entender más o menos qué significan estas corrientes y estos voltajes que hemos obtenido. Para ello, necesitamos ver bien cuáles son los vectores de las corrientes dentro de este circuito. Entonces, mira ahí sub 1 en función del tiempo. Va en sentido horario. Por lo tanto, la flecha de I sub 1 se supone que va a ir entrando por el positivo de aquí, esta resistencia 1. Como nosotros calculamos la resistencia 3, digo, la corriente que pasa por la resistencia 3 a partir de la malla 1, vamos a escoger esa corriente de la que pasa por la resistencia 3 en el mismo sentido de la flecha de la malla 1. Entonces, eso sería entrando por el positivo de la resistencia 3 desde la malla 1. Y finalmente, para la malla 2, vamos a tomar el mismo sentido que tiene la flecha de la malla 2. O sea, entrando por el resistor desde el resistor 2 desde el positivo. Al hacer esto, mira cómo tenemos las corrientes. ¿Para qué hacemos esto? Porque yo quiero explicarte el qué significa exactamente estas direcciones dentro de los circuitos AC. Porque esa es una confusión muy grande que se tiene al momento de estudiar esta clase de circuitos. Para ello pongo a la mano los resultados. Ya, entonces estos resultados que están aquí los obtengo de poner estas funciones en GeoGebra. Mira que en la parte de arriba tenemos los resultados de los voltajes que alimenta los voltajes que suministran las fuentes de voltaje de alterna. Entonces, en este caso, voltaje 1 y voltaje 2, que es lo que tenemos acá. Y acá abajo tenemos los resultados de las corrientes que nosotros calculamos, las corrientes en alterna. Entonces, observemos una cosa, primero con los voltajes. La fuente 2, esta que está aquí, mira dónde tiene el polo positivo. Esto quiere decir que en el instante cero, la fuente 2, cuando alcance estos 80 voltios, la polaridad positiva será por este lado. O sea, será por este lado de acá. Entonces, esto hace que la corriente, bueno, primero voy a explicar otra cosa. Vamos al B1. B1 en el instante inicial, mira que es cero. Entonces, es cero y va a empezar a crecer positivamente. Y como la polaridad la indica acá, significa que como la magnitud crece positivamente por este lado.
O sea, en el instante cero, el polo positivo va a estar aquí, pero con una magnitud de cero. Como la corriente de esta fuente de voltaje es más grande en el instante inicial que esta, es lógico que en el instante cero esta fuente es como si no existiera, como si aquí no hubiera ninguna fuente de voltaje. Entonces, estos resistores estarán conectados pasivamente, es decir, no tendrán ninguna fuente de este lado. Por lo tanto, la única fuente del instante inicial que está suministrando voltaje es esta que está aquí por este lado, con este polo positivo, que es lo que vemos acá. Por lo tanto, ves que si el polo positivo está aquí, no tiene lógica que la corriente esté corriendo hacia este sentido, ¿verdad? Porque si el polo está acá, eso indica que la corriente tiene que girar en el sentido contrario al que está acá, ¿ya? En el instante inicial, claramente, algo en el instante inicial. Ese es el resultado que nosotros estamos obteniendo aquí en estas gráficas que están acá abajo. Como ve, presta la atención a I sub 2. En el instante inicial, I sub 2 te está dando negativo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el instante inicial, la dirección de I sub 2 no es hacia este lado, sino que es lo contrario. Y como es lo contrario, entonces esa corriente I sub 2 bueno, se opone en el primer instante, por eso es que en este instante inicial es negativo. Entonces, como en este instante inicial es negativo, la corriente va a entrar a este nodo que está aquí, que estoy señalando. Y cuando entra a este nodo, se subdivide hacia esta rama y hacia esta rama. Como ves, el resultado de la corriente I sub R3 debería mantenerse positiva, indicando que se escogió correctamente el sentido de I sub R3, porque esta corriente en el instante inicial debe dividirse de este nodo hacia abajo. Mira que I sub R3, si lo analizamos, mira que en el instante inicial es positivo, tal cual como nosotros habíamos predicho, y si es verdad, ya tiene toda la lógica del mundo que vaya hacia este lado, que no tenga que cambiarse sentido. Entonces, esta corriente I sub 3 va a salir de este nodo, ya, porque viene de la corriente I sub 2 en el instante inicial. Hago esa recalcación. Lo mismo va a pasar con I sub 1. Si I sub 1, recuerdas aquí en el instante inicial la fuente 0. Por lo tanto, esta I sub 1 tiene que venir de I sub 2. Entonces, como inicialmente le habíamos marcado que entra a este nodo, entonces ese concepto está errado. Realmente la corriente debería estar saliendo de ese nodo. Entonces, el sentido de giro, el sentido de esta corriente debería decir lo contrario, que es lo que nosotros estamos obteniendo aquí en esta función de I sub 1. Mira que en el instante inicial es negativa, lo cual nos indica que en el instante inicial esta corriente debería ir a lo contrario. Ese negativo indica que es contrariedad en el instante inicial. Por lo tanto, estos resultados, cuando tratamos con corriente alterna, nosotros vamos a saber el tema de las polaridades y los sentidos de corriente es por cómo están comportándose en el instante inicial. ¿Ya? A diferencia de los corrientes de corriente directa, los circuitos de corriente directa, que ese voltaje y corrientes no cambiaban y ya la polaridad se mantenía a lo largo de todo el circuito. Ahora bien, nosotros en circuitos DC, cuando veíamos que una corriente iba a lo contrario, nosotros lo cambiábamos el sentido de la flecha, pero en corriente alterna nosotros no vamos a hacer eso, porque ya estas funciones, ya las funciones ya vienen, ya traen de por sí los negativos estos asociados al sentido de esta flecha. Y si la cambiamos, esta función que está acá, deberíamos entonces invertirla, o sea, hacerle como un efecto espejo, cambiar de dónde empieza. O sea, si aquí empezaba aquí y nosotros cambió el sentido de esta flecha, ahora ya no empieza desde acá la corriente I sub 2, perdón, la corriente I sub 2 es. Si cambiamos el sentido de esta flecha, la corriente I sub 2 ya no sería desde acá, sino empezaría desde acá. Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de hacer estos análisis. En circuitos AC no podemos invertir el sentido que cogimos al momento de hacer el análisis. Ya, eso se mantiene y tú únicamente tienes que poner esta figura con los resultados que obtuviste. En este caso serían estas funciones. Muy bien. Con esto damos por concluido la primera pregunta. ¿Qué corrientes fluyen por cada rama?
ya las tenemos, ya. Pero ahora nos están preguntando, ¿podrá el circuito proporcionar el voltaje necesario para que funcione el dispositivo? Y recuerda que el dispositivo que quieren conectar aquí funciona a 30 a 50 amperios, de 30 a 50 amperios, 50 voltios AC, perdón. Si le ponemos un voltaje menor a 30, el dispositivo no va a arrancar. Si le ponemos un voltaje mayor a 50, el dispositivo se va a quemar. Tiene que estar un voltaje entre esos dos valores. Para saber si eso se puede, tenemos que tener en cuenta que ellos lo van a conectar entre estos dos polos. Y esos dos polos corresponden al voltaje que cae en la resistencia 3. Nosotros ya tenemos calculado cuál es la corriente que pasa por esa resistencia 3, que es esta que está acá. Entonces, podemos aplicar ley de Ohm para poder calcular el voltaje que cae en esa resistencia. Pues ya tenemos resistor y tenemos corriente. Para ello, primero convirtamos esta corriente en función del tiempo. Vamos a convertirla en términos fasoriales de nuevo. Aquí está, lo convertimos en términos fasoriales. Y únicamente decimos que el voltaje de salida va a ser igual a la corriente en R3 multiplicada por la resistencia 3. En este caso sería esta expresión que está aquí. Vemos que multiplicamos únicamente la magnitud de la corriente I sub 3 y R3, que es 0,208, por el valor de la resistencia, que es 400. Y la fase de este fasor se mantiene igual. Por ende, el resultado del voltaje que sale de este circuito va a ser 83,404. Bueno, 83,404 voltios pico, aclarando esto. Con la misma fase de la corriente. Recuerda que estamos trabajando con circuitos resistivos. Y en estos casos, el voltaje, la fase del voltaje es la misma que la fase de la corriente. Muy bien. Entonces ahora transformemos este formato de cosenoides y analicemos los resultados. Vemos cómo se comporta el voltaje de salida de este circuito. Vemos que empieza inicialmente más o menos con un valor de entre más o menos como 80 voltios pico. Tenemos que tener en cuenta que 80 voltios pico, ya, ese es la magnitud, pero ¿cuál es la polaridad? Como nosotros sabemos que la corriente está fluyendo hacia este lado, la polaridad siempre la vamos a ubicar en la cola de la flecha, en la cola de la flecha de la corriente. Entonces, mira que en la cola está este nodo que está aquí. Aquí es donde va a estar el polo positivo, ¿ya? El polo positivo de esa corriente. Entonces, cuando esto sea 80 voltios, será 80 voltios con polo positivo de este lado. Luego va a subir y luego va a bajar y se va a invertir la dirección del polo, que va a ser acá, pero eso ya será después de aproximadamente 0,007 segundos. ¿No? O sea, en este lado es que se va a invertir la polaridad. Muy bien, ahora tenemos que voltaje de pico es 83,404, como ya habíamos mencionado. ¿Será que esto cumple con los requisitos para poder alimentar el dispositivo? Como vemos, este es un valor superior, este voltaje de pico es superior a los 50 voltios máximos que puede soportar el dispositivo. Por lo tanto, estos tramos que están aquí se pasan del valor máximo que soporta el dispositivo. Por lo tanto, en estos instantes, este se puede quemar, puede terminar estropeándose. Por ende, se puede concluir que este circuito no puede ser utilizado para suministrar este voltaje al dispositivo que quieren conectar. Entonces, habría que considerar un rediseño y una opción podría ser de pronto disminuir el valor de la resistencia, ya que recuerda que por ley de Ohm, a menos resistencia, menor voltaje va a caer en la misma. Muy bien, con esto estamos por finalizado el ejercicio. Próximamente estaré trabajando de pronto en un circuito similar a este, pero quiero ya ponerle el tema de inductores y condensadores para que pues tengas un panorama más claro de lo que es trabajar con circuito de corriente alterna. Algo que sugiero es de pronto mañana, o sea, mañana lunes, en la reunión, te acerques a mi oficina y me preguntes sobre el uso de la calculadora, ya que pues te va a ayudar mucho al momento de realizar ese examen.
Recuerda que tendrás muy poco tiempo y hacer estos cálculos entre fasores, hacer las conversiones esas manualmente te va a quitar gran parte de esas horas. Lo mejor es que hagas esos cálculos directamente con la calculadora. Y también lo mismo con las matrices, si vas a usar el método de Kramer. Entonces, te aconsejo encarecidamente método de Kramer, ya que si usas sustitución te vas a demorar más, porque tienes que hacer las dos despejes manualmente. En cambio, con Kramer es un método más directo y ya con la calculadora, el cálculo de las matrices te va a ser más fácil. Muy bien. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión.